El vertido de ropa en el mar afecta de maneras diferentes. Por un lado, todos los vertidos que no son tan fácilmente visibles como los tintes y los químicos utilizados en la industria para elaborar las prendas de ropa que utilizamos. Y además también, también se puede hablar de los microplásticos desprendidos de la propia ropa, de los lavados que nosotros realizamos en casa, de nuestras prendas, sobre todo las prendas de poliéster. Y luego también el mar lo tenemos que visualizar como ese punto donde acaba todos nuestros residuos, porque muchas veces los residuos acaban virtiéndose a ríos que llevan problemáticas asociadas a las comunidades locales, pero al final todos los ríos desembocan en el mar. Entonces el mar es en última instancia el último receptor y donde se va acumulando todo. Estamos desarrollando una jornada de voluntariado de retirada de residuos en zonas afectadas por la DANA. Las playas del sur de Valencia se vieron afectadas y aunque ha pasado ya tiempo y los municipios han actuado en ellas, pues todavía sigue habiendo residuos para retirar. Se aprecia sobre todo cerca de los sistemas dunares donde quedan atrapados sobre todo plásticos de muy pequeño tamaño, que quizás son los más peligrosos porque al ser de más pequeño tamaño están más cerca de los sistemas. La industria de la moda no solamente es la fabricación de la moda, sino el transporte de la ropa que consumimos. Normalmente la fabricación de estas prendas se suelen realizar en países en vías de desarrollo con unas condiciones laborales y medioambientales muy cuestionables y muy difíciles de trazar. Por otro lado, cuando transportamos esa ropa, bien en avión, bien en camión, bien en barco, como puede ser, hoy estamos aquí realmente con el puerto a las espaldas, y al transportar esa ropa lo que se está haciendo es un uso de combustibles fósiles que en última instancia suponen una huella ecológica considerable. Respecto al tema del fast fashion, uno de los cambios que podríamos hacer, primero de todo yo creo que sería como tomar concienciación, ¿no?, de todo el espectro que involucra el fast fashion, pero respecto a nosotros como consumidores, yo creo que podríamos y deberíamos apostar por un consumo más responsable, y con esto me quiero referir a apostar, por ejemplo, por una economía circular y como ver otras alternativas de consumo. Yo creo que también no se trata solo como de una cuestión individual, ¿no?, porque ya la propia Unión Europea ya está reconociendo, ¿no?, de que el fast fashion es una problemática global, mundial, etcétera, y que no la podemos dejar solo en manos individuales, que evidentemente todo empieza por una acción individual, ¿no?, pero la concienciación debe ser colectiva y las acciones deben ser colectivas.